Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Barro Tal Vez. Estamos a puertas al tiempo de Adviento, que por si no lo sabían, comienza el próximo domingo 3 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para el mundo muchas cosas, para la iglesia también. Para nosotros algo muy particular, y es que el episodio de hoy es el último de esta primera temporada, de la cual espero brinde mucho fruto y así poder seguir el próximo año reflexionando el ciclo B. Ojalá así sea. Yo feliz de seguir aprendiendo y sirviendo a ustedes a través de la reflexión. Ha sido un bello camino a partir de julio, más o menos, que comenzamos en este caminito. Pero bueno, para este último episodio, seguimos caminando el Evangelio según San Mateo, terminando el capítulo 25, esta vez los versículos del 31 al 46. Es un texto largo, así que paciencia. El Evangelio dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: Les aseguro que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos, más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me acogieron, anduve desnudo y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces les responderá: Les aseguro que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. En el episodio anterior estuvimos viendo la parábola de los talentos, ¿lo recuerdan? Decíamos que para poder comprenderla debíamos tener presente el texto anterior a esta parábola, el cual coincidía con el texto del domingo anterior. Tener presente el texto anterior a la parábola de los talentos nos sirve, comentábamos, porque nos da a conocer la temática que está siendo tratada, ¿cuál? La segunda venida de Jesús. De allí se entiende que la parábola de los talentos comience con la imagen de un dueño que deja su campo en manos de los servidores. ¿Qué podemos rescatar de esta parábola? Se me ocurren dos cosas. Primero, y la principal, y que no mencioné la semana pasada, es que Dios nos quiere a todos junto a Él. ¿Recuerdan qué le dice el dueño al primer y segundo servidor que duplicaron el dinero recibido? Les dice: ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor.
Dios nos quiere a su lado. En segundo lugar, esta parábola busca alertarnos. No podemos quedarnos en seguridades estériles, y es que el mensaje de misericordia y justicia que Jesús nos dejó no va a fermentar, no va a florecer, no va a producir frutos si nosotros lo escondemos, si lo dejamos solamente en la intimidad. Para que la humanidad se salve, es necesario que en la ausencia de Jesús nosotros tomemos la posta y con creatividad podamos dar fruto de lo recibido. De otro modo, el mensaje de Jesús muere y su misma muerte en cruz termina siendo en vano. En la ausencia de Jesús hay que estar alertas, vigilantes y también ser creativos para poder dar frutos del mensaje de liberación recibido. Así es como llegamos al Evangelio de hoy. Bueno, concluimos este capítulo 25 de Mateo y concluimos también este podcast con un texto que no es una parábola, pero contiene elementos de una parábola, como el pastor, las ovejas, los cabritos, el rey. Se trata del texto del juicio final, como es llamado comúnmente. Sin embargo, nuevamente, la intención de este texto no es describir acontecimientos, ojo con eso. Yo sé que mucha gente así lo cree y lo vive, yo sé que muchos enseñan la Biblia desde ahí en sus pastorales y que muchos lo han aprendido así. Por ende, les cuestiona que venga alguien como yo a decir, no, el final de los tiempos no va a ser así. Pero bueno, yo también fui aprendiendo y desmitificando las imágenes con que aprendí sobre la Biblia en general. Así que no, lo repito, este texto no está describiendo cómo va a ser el juicio final, no es literal, sino que está hablando de algo más profundo. ¿Cuál cosa? Poner en relieve la importancia y lo central que es la figura de Jesús para la humanidad. Recordemos que este evangelio busca convencer a los sabios de la ley, de la época, que Jesús es verdadero Hijo de Dios. Y por ende hay que utilizar un lenguaje y también imágenes que ellos comprendan. Nosotros hoy en día también ya conocemos la Biblia, conocemos el Antiguo Testamento, sabemos leer, un dato no menor que en la época no todos leían. Por ende tenemos acceso a esas imágenes tal como los sabios de la época. Bueno, ya dije que este texto utiliza elementos de parábola. Por un lado la imagen del pastor que separa a ovejas de cabritos al anochecer antes de ir, de inducir el rebaño al redil. Imaginemos. Y por otro lado, la imagen del soberano oriental que reúne a su corte, los ángeles, y pronuncia la sentencia. Sin embargo, lo central no es tanto esto de la separación de unos y de otros, que no es nada nuevo, es un elemento que ya hemos visto en otras parábolas, sino, al parecer según los expertos, la importancia de este texto está en torno a la idea de los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Bueno, los que Jesús ha manifestado cierta predilección. Niños, mujeres, extranjeros, enfermos, pobres, pecadores, paganos, publicanos, etc. Todos ellos son los pequeños, que es una forma de decir los postergados de la sociedad. Podemos hacer una división. Están los que no tenían derechos, como los niños, las mujeres, los extranjeros. Están también los que se les creía castigados por Dios, enfermos y pobres. O bien, están los excluidos por una cuestión legal y religiosa, publicanos y paganos. Practicar las obras de misericordia que este pasaje bíblico enumera, visitar la cárcel, dar de comer, hospedar, etc., para con estas personas que acabo de mencionar, era un acto complejo, porque en cierto modo al hacerlo estabas transgrediendo la ley de Dios. Y Jesús justamente tuvo actos de misericordia con todos ellos. Y más aún invita a sus seguidores a hacer los mismos actos de misericordia. Ya sabemos que Jesús no viene a transgredir la ley, sino a darle una nueva interpretación, poniendo en el centro a Dios, poniendo en el centro el amor y la justicia.
Por eso, comprendiendo esta idea de los pequeños, es que podemos decir que el énfasis de este texto, la idea central, y repito, no tiene que ver directamente con el juicio final, sino más bien con la caridad. Lo importante no es el cómo va a terminar todo, lo importante es cómo llego a esa instancia final. Lo importante es que si en ese camino pude o no identificarme con la figura de Jesús, identificarme con un modo de comportarme hacia los más pobres, los descartados, tal como Él lo hizo. Se trata de hacer acción, eso que ya hemos visto estas semanas, amar a Dios y al prójimo. Ahora bien, así como las imágenes utilizadas para el juicio final no son un invento de Jesús, sino un rescate que hace Mateo y su comunidad de un elemento cultural, social o religioso, tampoco son un invento de Jesús las obras de caridad enumeradas en el texto. Todas esas obras de caridad ya están escritas en el Antiguo Testamento. Si ustedes quieren, pueden revisar, hacer el ejercicio y ver Isaías 58, Ezequiel 18, Tobías 4. ¿Se entiende entonces que Jesús viene a hacer cumplir lo ya escrito y no a inventar algo nuevo? ¿Se entiende entonces que Mateo busca que los sabios de la ley comprendan que es Jesús, verdadero Hijo de Dios, al emparentarlo con imágenes ya presentes en la Sagrada Escritura, de la cual ellos conocen al revés y al derecho? Jesús es el Mesías, el prometido de las Escrituras. En Él se cumple la promesa de Dios. Bueno, ¿qué les puedo decir? En definitiva, no tengamos miedo. Las imágenes de juicio final usadas en el Nuevo Testamento dan cuenta de una cuestión cultural, sin dudas, es decir, usar imágenes de lo que se creía sería el juicio final, pero no son una descripción. ¿Acaso podemos nosotros, humanos finitos, describir situaciones futuras con tanto detalle? No nos quedemos en ello, que nos enfatiza el miedo, no nos detengamos en aquello que no nos ayuda, ni espiritualmente ni en la fe, porque de eso estamos plagados todos los días, todo el día, en nuestros vínculos, en las redes sociales, en la televisión. Te invito a realizar un ejercicio distinto. Detengámonos en lo que nos hace bien, detengámonos en las imágenes bíblicas que nos muestran al Dios de Jesús, un Dios Padre que desea vivamos todos en su casa, que desea compartamos todos su banquete, que desea entremos todos en su redil. El Dios de Jesús, a diferencia del Dios de la época, no cierra puertas, no echa a la gente, no la descarta. El Dios de Jesús nos quiere a todos junto a Él. Ese es el gran mensaje de Jesús, y por eso trató de hipócrita a quien ponía la ley primero, y que por consecuencia oprimía y desplazaba al hermano. Estamos cercanos a la Navidad, y por eso te invito, en la línea del mismo ejercicio que te acabo de mencionar, a hacer lo contrario a lo que se nos suele proponer para esta celebración. No pongas tus fuerzas en saber cómo mejor agradar al Señor. No pongas tus esfuerzos en buscar el mejor regalo que puedas ofrecerle, la mejor ofrenda. Te invito a que primero aprendas a ser amada, a ser amado. Examina tu corazón y pregúntate, ¿tengo claro qué es sentirme amado por Dios? ¿Acepto que Dios me ama por sobre todas las cosas, con mis errores, mi pecado, mis frustraciones? Sabernos amados por Dios es el puntapié inicial para poder amar a los demás. Sabernos mirados con misericordia por Dios es el comienzo para poder mirar con misericordia la realidad. Muchas gracias a todas y todos quienes se sumaron a esta primera temporada. Espero de corazón que les haya servido para su vida espiritual, su crecimiento en la fe, así como lo ha sido para mí. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo año en una nueva temporada de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Que tengan un lindo Adviento. Chao.